Imagínense esto. Estamos a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, flotando justo detrás de la cara oculta de la Luna, en un lugar donde la luz del Sol dibuja unas sombras larguísimas y afiladas sobre cráteres milenarios. Hay un silencio absoluto. Un vacío total. Exacto. La nave es pequeñísima, el vacío es infinito, y en ese preciso instante, un astronauta saca un iPhone, así como lo escuchan. Lo acerca a la ventana de la escotilla, ajusta el zoom a 8x y empieza a grabar. Y lo que se ve a través de ese cristal multicapa no es un atardecer normal, es la Tierra. Sí, nuestro planeta entero. Nuestro planeta, con sus océanos y sus nubes arremolinadas, deslizándose lentamente, desapareciendo detrás del borde rocoso y gris de la Luna. Un atardecer de la Tierra. Un Earthset. Es una imagen que te desarma por completo. Digo, nos obliga a confrontar nuestra propia escala. Ver el lugar donde ha ocurrido toda la historia humana, reducido a un puntito azul que puedes tapar con el pulgar, pues es la perspectiva definitiva. Totalmente. Y bueno, les doy la bienvenida a esta nueva inmersión a fondo. Nuestra misión hoy es desmenuzar una pila enorme de fuentes. Tenemos artículos técnicos recientes de este abril de 2026, registros de vuelo de la NASA, análisis históricos y foros de ciencia espacial. Queremos entender no solo qué pasó, sino cómo y por qué la humanidad logró por fin regresar a la órbita lunar con la histórica misión Artemis II. Estamos hablando de estar a más de 400.000 kilómetros de casa. Sí, viajando a velocidades que, desafían nuestro sentido común. Y la gran pregunta aquí, la chispa de nuestra inmersión profunda de hoy, es ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que pasar 54 años desde la última vez que un ser humano vio esto con sus propios ojos? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Y para entender esa imagen de la canica azul, tenemos que mirar el inmenso vacío temporal que dejamos atrás. Medio siglo casi. Es que, fíjate, desde que la última tripulación del programa Apolo regresó en diciembre de 1972, la humanidad se quedó, digamos, anclada. Nos quedamos en la órbita baja de la Tierra y no salimos de ahí. O sea, construimos estaciones espaciales, pero no volvimos a aguas profundas, por así decirlo. Exacto. El programa Apolo fue, en su esencia más pura, una carrera geopolítica. Estaba impulsada totalmente por la Guerra Fría. Y, bueno, una vez que se cruzó la meta y ganaron, el impulso financiero y político simplemente se evaporó. Claro, ya no había a quién ganarle. Tal cual. Pero Artemis es una bestia completamente distinta. No se trata de ir, clavar una bandera, tomar la foto y regresar corriendo para ganar un titular en los periódicos. Sino de quedarse, ¿no? Exactamente. El objetivo de toda esta nueva arquitectura es establecer una presencia humana sostenible. De hecho, hay un detalle súper poético en este vuelo. Llevaban a bordo una bandera estadounidense que estaba originalmente destinada a volar en la misión Apolo 18. Espera, la misión que cancelaron en los 70s. Esa misma. Llevamos ese pasado truncado para coserlo directamente al futuro. Es muy simbólico. Pero no nos vamos a quedar en una simple bitácora aburrida de fechas. En este análisis profundo queremos entender cómo funciona realmente la máquina capaz de sobrevivir a este entorno. Un entorno que castiga cualquier error con la muerte, literalmente. Es un entorno que no perdona, eso seguro. Y queremos ver por qué esta expedición reescribe nuestra historia. Porque tenemos la voluntad de volver, claro, pero domar la física para lograrlo es otra historia. ¿Y qué historia? Porque, a ver, escapar de la gravedad terrestre requiere una violencia controlada que es muy difícil de dimensionar para nosotros. O sea, no es como arrancar un auto y acelerar. Para nada. Para enviar una tripulación de 4 personas más allá de la órbita baja, necesitas desplazar un peso masivo a más de 40.000 kilómetros por hora. Y aquí es donde entra el famoso cohete SLS. El sistema de lanzamiento espacial, el músculo pulo de la operación. El músculo absoluto. Estamos hablando de una estructura que genera casi 9 millones de libras de empuje al despegar. ¡9 millones! ¡Wow! Sí, es, digamos, el equivalente a encender docenas de aviones comerciales gigantes al mismo tiempo y dirigir toda esa energía brutal hacia el suelo para empujar un edificio de 30 pisos hacia el cielo. Y allá arriba, en la puntita de ese edificio de 30 pisos, va la cápsula Orion con la tripulación. Pero, revisando los diagramas de las fuentes, me llamó mucho la atención algo.
la cápsula donde van sentados es solo una fracción pequeñita del vehículo. Es minúscula en comparación, sí. Claro, hay un componente masivo adjunto a la cápsula que, entiendo, fue construido en Europa, porque, por lo que leí, la cápsula por sí sola no podría mantener a nadie con vida, ¿cierto? Es correcto. Orión depende absoluta y completamente del módulo de servicio europeo. Este módulo fue construido por un consorcio liderado por Airbus. Y la analogía más fácil para entender esto es pensar en la cápsula Orión como el cerebro y el sistema nervioso. Ah, claro, donde la tripulación piensa, vive y toma las decisiones. Exacto. Pero el módulo europeo es el corazón y los pulmones. Sin él, el cerebro muere. Este módulo alimenta los paneles solares para la electricidad, regula los radiadores térmicos, Para que no se congelen ni se cocinen allá afuera, supongo. literalmente. Y además almacena los enormes tanques a alta presión que bombean el agua y el oxígeno hacia la cabina. Resulta que los motores principales de este cohete súper moderno son motores reciclados de la era de los transbordadores espaciales. Los famosos motores RS-25, ¿sí? Exacto. ¿No resulta súper contradictorio que para dar este salto gigantesco al futuro dependamos de motores diseñados y construidos en el siglo pasado? O sea, entiendo perfecto por qué te hace ruido. Es una duda súper natural. En nuestro día a día, estamos acostumbrados a que lo más nuevo siempre es lo mejor. Un teléfono de este año es mejor que uno de hace 10 años, ¿no? Claro, esa es la lógica que todos aplicamos. Pero la ingeniería aeroespacial funciona bajo reglas completamente distintas. Los motores de un cohete de este calibre operan en el límite absoluto de la física de los materiales. Estamos hablando de extremos ridículos de temperatura. Extremos absurdos. Tienen que soportar temperaturas criogénicas, o sea, frío bajo cero extremo en las bombas de combustible, y literalmente milisegundos después, resistir el calor de la ignición que fundiría casi cualquier metal en la Tierra. Fuego y hielo al mismo tiempo. Y todo esto bajo unas vibraciones acústicas que, si estuviera cerca, destruirían concreto sólido. Ahora, el punto clave es este. Los motores de la era del transbordador ya pasaron por todo eso. Ya están probados en batalla, digamos. Exactamente. Tienen más de 1 millón de segundos de pruebas y de vuelos reales en su historial. Cuando envías humanos al espacio profundo, el riesgo más grande que puedes enfrentar es la incertidumbre. Claro, lo desconocido te mata en el espacio. Tal cual. Un motor nuevo, por muy moderno e innovador que sea, tiene modos de falla que los ingenieros todavía no conocen. En cambio, un motor de los años 90 es como un libro abierto. Saben exactamente cómo, por qué y cuándo va a fallar. O sea que ese nivel de certeza tiene todo el sentido del mundo cuando un fallo significa perder a 4 personas. Y bueno, salir de la Tierra es solo el primer problema. Apenas el prólogo del viaje. Exacto. Una vez en el vacío, no hay estaciones espaciales cerca, no hay grúas, no hay misiones de rescate posibles, así que la navegación tiene que ser impecable. O sea, volar en esas condiciones requiere un nivel de audacia o quizá de fe ciega en la ingeniería que desafía cualquier lógica común. Es la definición exacta de navegar hacia lo desconocido. Así que hoy vamos a desempacar a la tripulación, el camino lleno de obstáculos que casi cancela todo esto, el latido a latido de lanzamiento y lo que realmente vieron a más de 400,000 kilómetros de casa. Bien, vamos a desempacar esto. Buenísimo. Porque antes de llegar a ese conteo regresivo en la plataforma de lanzamiento, necesitamos entender qué tan cerca estuvo esta misión de no ocurrir. Y el elefante en la habitación, como bien mencionabas al principio, era el escudo térmico de la cápsula Orión. Claro, hablemos de eso. Porque, a ver, en 2022, la misión no tripulada Artemis 1 se vendió al público general como un éxito rotundo. Y en muchos aspectos lo fue. Sí, pero al recuperar la cápsula, resulta que ese escudo de 5 metros de ancho presentaba daños graves. O sea, daños que los mismísimos modelos matemáticos de la NASA no predijeron para nada. Así es. Para entender bien el problema, desarmemos un poco cómo funciona ese escudo. Está compuesto por un material que se llama Avescot. Es un escudo de tipo ablativo. Ablativo significa que se quema, ¿verdad? Exactamente. Significa que está diseñado para quemarse y desprenderse lentamente, llevándose todo ese calor extremo lejos de la nave durante el reingreso atmosférico. Pero al analizar Artemis 1, los ingenieros encontraron que no se desgastó de manera uniforme. ¿Y qué pasó entonces?
Pues que los gases extremadamente calientes del plasma se filtraron, quedaron atrapados directamente dentro del propio material del escudo. ¡Wow! Y al quedar atrapados, me imagino que actúan como una especie de olla a presión. Tal cual, una olla a presión. Eso provocó que el material se agrietara y se desprendieran pedazos enteros de forma súper errática, generando un desgaste localizado muchísimo más rápido de lo esperado. ¡Qué peligro! Sí, aunque la temperatura dentro de la cabina se mantuvo segura en esa prueba no tripulada, el comportamiento del material fue un misterio total para ellos. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa porque la decisión que tomó la NASA me parece incomprensible. A ver, espera un momento. Dime. Me estás diciendo que en lugar de detener la misión, desechar ese material defectuoso y ponerse a diseñar un escudo nuevo, la agencia simplemente decidió entrar a la atmósfera de otra manera? O sea, eso suena como una locura. ¿Cómo justificaron ese nivel de riesgo para vidas humanas? Mira, es una reacción totalmente comprensible la tuya, y de hecho fue el centro de un debate furioso en la comunidad aeroespacial. La NASA determinó que rediseñar el escudo por completo tomaría años. Y retrasaría todo el programa espacial. Digamos que cambiaron la física del reingreso. Alteraron la llamada línea de objetivo de entrada horizontal. Originalmente, la nave iba a entrar con una trayectoria más plana, recorriendo unas 2.300 millas náuticas en la atmósfera alta. Claro, para disipar el calor poco a poco, supongo. Como bajar por una rampa muy larga y suave. Precisamente. Pero decidieron acortar esa trayectoria a unas 1.700 millas náuticas. Un recorte importante. Sí, muy importante. Al entrar en un ángulo mucho más pronunciado, la nave choca con la atmósfera de forma más violenta, pero pasa mucho menos tiempo expuesta a ese entorno térmico extremo. O sea, es como, digamos, si los frenos de una montaña rusa no funcionan bien para una fricción prolongada, decides tomar la caída más empinada posible para cruzar esa zona de peligro en segundos antes de que el sistema colapse. Es una analogía perfecta. Los cálculos sugerían que este pico de calor, más intenso pero mucho más corto, evitaría que los gases tuvieran tiempo de penetrar y agrietar el ABCOAT de la misma manera que en el vuelo anterior. Pero claro, como es de esperar, esto no dejó tranquilo a todo el mundo. Para nada, especialmente cuando recordamos que el informe independiente sobre esto que se publicó a finales de 2024 estaba fuertemente censurado. Sí, leí sobre eso. Varios exastronautas protestaron públicamente por la falta de transparencia. Era literalmente pedirle a la tripulación un salto de fe monumental. Totalmente. Y encima de eso, el escudo no fue el único problema. El inicio de 2026 fue una pesadilla logística. Una verdadera carrera de obstáculos. Tuvimos unas tormentas invernales severas en Norteamérica que paralizaron los preparativos en enero. Luego, durante los ensayos generales en la plataforma, aparecieron fugas traicioneras. Las famosas fugas de hidrógeno. Sí, fugas de hidrógeno líquido y también fallos en las válvulas de presurización en febrero. Fugas que de hecho obligaron a la NASA a instalar un gigantesco tanque esférico nuevo de hidrógeno líquido de, creo que era 1.4 millones de galones ahí mismo en la plataforma de lanzamiento. Sí, una obra de ingeniería masiva de último minuto. Todo esto solo para tener combustible suficiente como respaldo y poder intentar lanzar varias veces en una misma semana sin tener que esperar meses entre intentos. Todo estaba atado con alambre, metafóricamente hablando. Bueno, no literalmente, pero el nivel de contingencia era extremo. Y entonces, con todo este historial, con los retrasos, el clima en contra, las fugas de combustible y esa enorme sombra de duda sobre el escudo térmico, surge la pregunta inevitable. ¿Quién en su sano juicio aceptaría subirse a la punta de ese cohete? Exacto. ¿Quiénes son estas personas? Esa es la pieza central de toda esta historia. No mandaron a 4 personas al azar, digamos. Esta tripulación fue seleccionada meticulosamente, y no solo por su precisión técnica, sino por su capacidad para manejar presiones psicológicas extremas. Es un equipo que refleja una era completamente distinta. Claro, si miramos las misiones Apolo, era un grupo bastante homogéneo. Pilotos de prueba militares, hombres blancos, casi todos con el mismo corte de cabello. ¿Tal cual? Pero cuando miramos la cabina de Artemis II, vemos un microcosmos totalmente diferente. Tenemos a Reed Wiseman en el asiento del comandante, piloto de la Marina, un veterano de combate, y, un dato curioso,
el humano de mayor edad en viajar más allá de la órbita terrestre baja. Una figura de autoridad y experiencia absoluta. Y a su lado como piloto a Victor Glover. Que aporta algo crucial. Sí, Glover es ingeniero y piloto de pruebas, pero también fue el piloto del primer vuelo operativo de la Crew Dragon de SpaceX. O sea, él sabe exactamente lo que es volar tecnología de nueva generación por primera vez. Y además, en este viaje se convirtió en la primera persona de color en orbitar la Luna. Un hito histórico, sin duda. Y luego está Christina Koch, especialista de misión, que aporta un nivel de resistencia casi incomprensible. Sí, ella posee el récord femenino de permanencia continua en el espacio, ¿no? Así es. 328 días asombrosos en confinamiento. ¡Wow! Hay una anécdota hermosa en los reportes donde se cuenta que Fred Haise, el astronauta del Apolo 13, se le acercó y le dijo algo como: «Escuché que van a romper nuestro récord de distancia». Fue como pasarle la antorcha literalmente. Y Koch no solo es una mente brillante en ingeniería, es la primera mujer en una misión lunar. Increíble. ¿Y el cuarto miembro? Para completar el equipo tenemos a Jeremy Hansen. Él es piloto de combate de Canadá. Es el primer ciudadano no estadounidense en salir de la órbita terrestre baja. Lo cual abre oficialmente el espacio profundo a la colaboración internacional. Exactamente. Pero más allá de sus impresionantes currículums, lo que realmente hace fascinante a este grupo es cómo operan bajo presión extrema. Y creo que eso se resume perfectamente en el nombre que eligieron para su cápsula: Integrity. Integridad. Un nombre que parece una especie de conjuro protector contra todas las fallas tecnológicas de las que acabamos de hablar. Es que no era solo pintura en el fuselaje, era su doctrina de supervivencia. Mantener a 4 personas cuerdas en un espacio confinado a 400.000 kilómetros de la Tierra, sabiendo que su escudo térmico es una incógnita, bueno, requiere una estructura psicológica férrea. Definitivamente. Y ahí es donde entra su famoso concepto del tren de la alegría o el Joy Train. Sí, Reed Wiseman lo explicó de una manera que me parece vital. Él decía que, inevitablemente en algún momento de la misión, alguien se iba a quebrar. Alguien iba a perder su integridad emocional, ya sea por la claustrofobia, el miedo a lo desconocido o simplemente la fatiga extrema. ¿Es lo más humano que puede pasar? Claro, pero el pacto del equipo era que cuando uno cayera, los otros 3 lo engancharían de vuelta al tren. Su lema era súper claro: lanzarnos como amigos, aterrijar como mejores amigos. Y es súper interesante porque esto no es solo un ejercicio de recursos humanos motivacional para una corporación, es un ensayo de supervivencia real para la especie humana. Sí, y llevaban símbolos de eso, ¿verdad? Sí, llevaban semillas de árboles, llevaban un trozo de tela del avión de los hermanos Wright de 1903, llevaban estos testigos físicos de nuestra historia compartida al vacío, casi como recordando por qué vale la pena mantenerse unidos. O sea, tenían el entrenamiento perfecto, tenían la mentalidad adecuada y tenían los amuletos de la humanidad. Exacto. Pero cuando llegó el 1 de abril de 2026 y se cerró esa escotilla, toda esa filosofía choca de frente con la cruda realidad, con la violencia del lanzamiento. Imaginemos la escena. Plataforma 39B en Florida. Son casi las 22:35 del tiempo universal coordinado. Los ingenieros en las consolas en Houston reportan el conteo regresivo más limpio de la historia moderna. Ni un solo problema técnico. Ninguno. Ninguna válvula falla, ninguna fuga a la vista. En el papel, la máquina está impecable, está lista. Pero el clima decide intervenir. Empiezan a formarse estas enormes nubes cúmulos sobre Florida. Y las reglas de vuelo son súper estrictas con eso. Claro, no se puede atravesar ese tipo de nubes por el riesgo de generar un rayo inducido, por la inmensa columna de escape del cohete. Y encima los vientos soplan entre 15 y 20 nudos, rasguñando el límite máximo permitido por la NASA. En la sala de control se palpa la posibilidad real de abortar la misión. Otra vez. Pero los meteorólogos encuentran una brecha, una ventana súper estrecha de aire limpio en el cielo. Y finalmente dan luz verde. Y aquí es donde la tensión se rompe en pura física. Secuencia de ignición. Una vibración masiva. 8.8 millones de libras de empuje golpean el concreto de la plataforma. Es el fogonazo más potente jamás creado por el ser humano. El cohete SLS aplasta a los astronautas contra sus asientos mientras rasga el cielo nocturno. En cuestión de minutos, el azul se desvanece y todo por la ventana se vuelve completamente negro.
La aceleración debe ser brutal. Es brutal, sí, pero todo fluye exactamente según el manual. Todo va perfecto. En su punto más lejano, llegaban a decenas de miles de kilómetros. Pero la gravedad de la Tierra siempre los jalaba de vuelta a una distancia súper corta. Y la lógica de esto es pura supervivencia. Es como, a ver, es la versión cósmica de probar los frenos de tu auto recién reparado dando unas vueltitas en tu vecindario, ¿no? En lugar de salir directo a la autopista a máxima velocidad. Esa es la analogía perfecta. Si el sistema de soporte vital tenía una fuga, o si la computadora principal fallaba, querían descubrirlo mientras todavía estaban a pocas horas de un aterrizaje de emergencia en casa. No cuando ya estuvieran a 3 días de viaje, claro. Y durante esa prueba cerquita de la Tierra, leí que aprovecharon para hacer una demostración de vuelo manual. ¿Desconectaron a la computadora? Sí, tomaron el control manual durante 70 minutos. Maniobraron la cápsula utilizando la etapa superior del cohete que acababan de desechar como un punto de referencia visual. Pero, ¿por qué hacer eso a mano si las computadoras hoy en día vuelan solas? Porque el plan a largo plazo del programa Artemis es muy ambicioso. Exige que esta cápsula Orión funcione como una especie de taxi espacial. Un taxi, para ir a otros módulos, ¿verdad? Exacto. En las siguientes misiones, Orión va a tener que encontrarse en el vacío con módulos de aterrizaje construidos por SpaceX o Blue Origin y acoplarse a ellos a velocidades orbitales altísimas. Y supongo que los sensores no son infalibles. Para nada. Los láseres de distancia pueden confundirse con un reflejo fuerte del Sol, los radares pueden fallar. Había que demostrar que un piloto humano puede tomar los controles de traslación y rotación y alinear dos naves gigantes a puro pulso e intuición espacial. ¡Wow! Y bueno, una vez que pasaron esa prueba manual, encendieron el motor para el viaje largo. Y aquí entra un concepto que me parece fascinante. Los ingenieros lo llaman la trayectoria híbrida de retorno libre. Suena a ciencia muy dura, pero es brillante. Suena súper complejo en los manuales, sí. Pero me encanta cómo convierte a la propia gravedad en un seguro de vida pasivo. Es una coreografía matemática preciosa. Pensemos que en el espacio profundo, si se te apaga el motor, es una catástrofe. Necesitas propulsión para frenar o para dar la vuelta. Si no, te sigues de largo para siempre. Literalmente. Pero esta trayectoria elimina esa dependencia. Los calculistas apuntaron la nave para que rozara la parte trasera de la Luna. Ajá. ¿Y si los motores fallaban en ese punto? Si Orion perdía toda su energía a mitad de camino, las leyes de la física simplemente tomaban el control. La gravedad de la Luna atraparía la nave, la haría girar alrededor de su cara oculta, y como si fuera un lanzador de martillo en las Olimpiadas, la arrojaría de regreso directo hacia la Tierra. O sea, el universo mismo haría el trabajo del motor de rescate. ¡Qué genialidad! Y en ese impulso, hacen historia rompiendo el legendario récord de la misión Apolo 13. Sí, alcanzaron el apogeo máximo de su órbita libre. Se alejaron a 252.756 millas de nuestro planeta. Estamos hablando de más de 400.000 kilómetros. Dejemos que la inmensidad de esa distancia respire por un momento en nuestra cabeza. Es difícil de dimensionar. Pasaron de estar mirando nubes de lluvia amenazantes en Florida a ser los seres humanos que más lejos han viajado en toda la historia de nuestra especie. ¿Y la vista? Los reportes de lo que presenciaron en ese viaje alrededor de la cara oculta de la Luna son simplemente sobrecogedores. Las radios se quedaron en silencio absoluto, ¿verdad? Así es. Por la física de las ondas de radio, la masa sólida de la Luna actúa como un muro impenetrable. La Tierra no puede escuchar a la nave, ni la nave a la Tierra. Un apagón de comunicaciones total. Casi una hora entera completamente desconectados del planeta. Y en esa oscuridad, a solas frente a un paisaje que nadie había visto de cerca en décadas, observaron cosas que desafiaron todo lo que creíamos saber. Es que eso es lo loco. Estábamos súper convencidos de que conocíamos la Luna. Llevamos décadas mandando sondas robóticas, satélites con cámaras 4K que mapean cada metro cuadrado. Teníamos una idea muy gris y estática de la Luna. Exacto, el típico polvo gris de los libros de texto. Pero cuando la tripulación recuperó la señal de radio, los reportes visuales que enviaron contaban una historia completamente diferente. Es que los ojos humanos captaron matices que las cámaras simplemente habían promediado y borrado. ¿Cómo qué cosas? Porque leí sobre colores inesperados.
Reportaron zonas con tonalidades marrones y verdes tenues. En un mundo supuestamente monocromático, ver verde es impactante. Espera, ¿verde en la Luna? ¿Por qué? Ocurre porque el ojo humano tiene un rango dinámico muy superior al de muchas cámaras automáticas. Esto les permitió distinguir minerales que quedaron expuestos por impactos de meteoritos súper recientes, antes de que el Sol los destiñera. ¡Qué locura! También no comentaron unas líneas sinuosas, como garabatos cruzando los valles, y un fenómeno loquísimo donde los cráteres parecían estar nevados. Ah, el material eyectado brillaba de una forma espectacular bajo la luz del sol rasante. Parecía nieve fresca. ¿Y también mencionaron el efecto pantalla de lámpara? O sea, decían que los cráteres minúsculos, por el ángulo exacto del Sol, brillaban desde el fondo como si alguien hubiera puesto un foco debajo de un papel perforado. Esas son las cosas que un algoritmo no sabe buscar. Y por si fuera poco, les tocó presenciar un eclipse solar, pero al revés. O sea, desde la perspectiva lunar, la Tierra enorme bloqueando al Sol. Y la oscuridad de ese eclipse les dejó ver algo aterrador y fascinante: los flashes de impactos de meteoritos en tiempo real. Al apagarse el Sol, la Luna quedó a oscuras y pudieron ver la luz estroboscópica de las rocas espaciales chocando. Como no hay atmósfera que frene a estos meteoritos, impactan a velocidades cósmicas. Y toda esa energía se libera en un destello de luz, claro. Ver la violencia del sistema solar así, en primera fila y sin pantallas, tiene que cambiarte la vida. Y esto, fíjate que responde a un debate súper común hoy en día. El debate de humanos contra robots. Ese mero. Hay mucha gente que dice que enviar humanos es un riesgo altísimo y un gasto obsceno cuando podemos mandar satélites que no comen ni respiran. Económicamente, tienen razón. Las máquinas son perfectas y baratas para medir cosas específicas. Pero sufren de visión de túnel, ¿no? Completamente. Una cámara busca solo para lo que fue programada. Pero el cerebro humano conectado a nuestros ojos es el mejor sistema de reconocimiento de anomalías del universo. O sea, un humano ve esa nieve rara en el cráter, se asombra y decide investigar más a fondo en ese mismo instante. Esa curiosidad, ese asombro inmediato, no se puede codificar en un disco duro. Y no todo fue mirar por la ventana maravillados. También hicieron ciencia muy dura en este viaje. Hay un experimento en particular de las fuentes que suena a película de ciencia ficción. El experimento Avatar. Ah, la microfluídica. Es fascinante. Es que los documentos hablan de llevar, y cito, órganos en un chip construidos con las propias células de la médula ósea de los astronautas. A ver, yo necesito que me expliques esto porque no me imagino hígados miniatura flotando en frascos en gravedad cero. ¿Cómo metes un sistema biológico humano en un chip? Suena mágico, pero es bioingeniería pura. Imagina un rectángulo de polímero transparente, más o menos del tamaño de una memoria USB. Adentro tiene canales microscópicos esculpidos con láser. Ok, una USB transparente con túneles diminutos. Sí. Los científicos toman células madre reales de la médula ósea de la tripulación y forran las paredes de estos túneles microscópicos con esas células, y luego les bombean fluidos que imitan la sangre. Espera, ¿y las células actúan normal? Las células reaccionan, se comunican y se comportan exactamente como si estuvieran dentro del cuerpo de los astronautas. Es un simulador físico de su biología. O sea que viajan con una réplica funcional de su propio sistema inmunológico en el bolsillo del traje. ¡Qué barbaridad! Literalmente. Y el objetivo es súper práctico. En la órbita baja, donde está la estación espacial, el campo magnético de la Tierra todavía nos protege un poco de la radiación. Pero en la Luna no hay escudo que valga. La radiación cósmica y los vientos solares te golpean con toda su fuerza. Al exponer estos chips de microfluídica al entorno real, los médicos pueden analizar a nivel celular cómo se destruye o defiende el sistema inmunológico, pero sin poner en riesgo la salud inmediata del humano. Hacen pruebas médicas mortales en las copias, digamos. Y luego vinieron estos momentos de humanidad tan profunda, porque pidieron a la Tierra poder nombrar 2 cráteres. Así es. Uno fue bautizado como Integrity, como un reflejo de su nave y de su lema de mantener la integridad como equipo. Y el otro fue Carol. Exacto. Carol, en honor a la difunta esposa del comandante Wiseman. Las crónicas relatan que hubo lágrimas reales, un dolor humano genuino flotando a cientos de miles de kilómetros de casa, conectando una herida personal con un cráter inexplorado. Es fuertísimo.
El regreso fue absolutamente brutal. Las fuentes indican que la cápsula Orión chocó contra la atmósfera terrestre a 39.000 kilómetros por hora. Sí, casi 25.000 millas por hora. Es una velocidad incomprensible. Tuvieron que soportar temperaturas extremas en su escudo térmico antes de finalmente amerizar en el Océano Pacífico el 10 de abril de 2026. Y a pesar de ese descenso infernal, las reflexiones tras el amerizaje mantuvieron esa misma profundidad. Wiseman declaró, y cito, «Es algo especial ser humano y es algo especial estar en el planeta Tierra». Christina Koch dijo algo hermoso al respecto, que exploraremos y construiremos naves, pero al final siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos unos a otros. Y ese impacto no se quedó en la cápsula, porque leí un dato increíble. En un momento de la historia en que solo una cuarta parte de la población mundial tenía edad para recordar la última misión Apolo, el mundo entero se unió por esto. Fue un evento verdaderamente global. Se reportó que almas en Asia, en África, en Oceanía, todos salían a mirar la luna exactamente al mismo tiempo que la tripulación estaba allá arriba mirándonos a nosotros. Es un nivel de sincronicidad humana que casi nunca vemos. Entonces te pregunto, ¿qué significa todo esto para nuestro futuro? Porque parece que ya superamos el miedo a lo desconocido. El mismo Wiseman dijo que lo desconocido asusta mucho más que lo conocido. Totalmente cierto. Y dijeron que si mañana mismo pusieran la cápsula en órbita para Artemis 3, la tripulación estaría 100% lista. ¿Es este el fin de la infancia de la humanidad? Ya crecimos. Pues mira, lo fascinante aquí es que Artemis 2 nos enseñó algo contraintuitivo. Pensábamos que la exploración espacial trataba de abandonar la Tierra. Ajá, de buscar otro hogar. Exacto. Pero nos demostró que explorar el cosmos se trata realmente de aprender a valorar la Tierra. Nos enseñó que a pesar de todas nuestras divisiones y problemas, seguimos siendo una misma especie capaz de construir maravillas, de superar el miedo colectivo y de compartir pacíficamente este bote salvavidas. Es la manera perfecta de resumirlo. Porque Artemis 2 fue muchísimo más que una simple prueba de escudos térmicos o trayectorias de física clásica. Fue un espejo. Fue un espejo inmenso puesto frente a toda la humanidad, desde tener que lidiar con sistemas averiados hasta derramar lágrimas reales por un amor perdido frente a la vastedad de un cráter inexplorado. Nos demostró que a donde sea que vayamos en el infinito universo, llevamos toda nuestra humanidad con nosotros. Y eso incluye lo desordenado y lo sublime. Exacto. Así que la invitación hoy para quienes nos escuchan es salir esta noche, buscar un lugar despejado y mirar la luna. Se los recomiendo muchísimo. Sí, pero al mirarla, sepan que ya no es solo una luz fría en el cielo nocturno. Es un destino que los seres humanos han vuelto a tocar, al menos con la mirada. Y es el momento perfecto para recordar la inmensa fragilidad de nuestro propio bote salvavidas aquí en la Tierra. Una perspectiva que nos hace mucha falta. Muchísima. Y antes de irnos, queremos dejar una última idea para reflexionar, llevando todo esto un paso más allá de lo que dicen las fuentes. A ver, cuéntanos. Si ver la Tierra desde la órbita de la Luna, viéndola como un frágil punto azul, logró provocar un cambio tan profundo en nuestra conciencia colectiva y generó toda esta increíble alegría lunar, Ajá. ¿qué le pasará a nuestra filosofía, a nuestras históricas divisiones y a nuestras creencias más profundas cuando en el futuro lleguemos a Marte? Uf. ¿Qué pasará cuando estemos allá? Y al mirar hacia atrás, nuestro inmenso y conflictivo planeta no sea absolutamente nada más que un microscópico punto de luz indistinguible entre millones de otras estrellas en el cielo. Es una pregunta que definitivamente nos va a quitar el sueño a más de uno. Eso seguro. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Cuídense mucho. Like if anything isn't making In sense, case you're give me a holler. wondering, the light that you see on my face Thank you. is Earthshine. And that is the beautiful Earth in the window.